Lecturas astrológicas número 5 con Virginia Toro. Hola Virginia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos todavía vivos. Un abracito del alma. Hola Virginia. Llegamos a la lectura 5. O sea que si la matemática no es una opinión, le leemos la carta casi a 100 personas ya, ¡Qué bien! más o menos. Bien, entonces, en primer lugar, decirles a las personas que le tocó la lectura hoy que en la descripción del vídeo tienen un enlace en el que pueden pinchar para ir directamente a su lectura. Eso es lo primero. Y lo segundo, no, perdón, antes de pasar a lo segundo, se me olvidó algo, así que vayamos a lo primero, 5. Es decir, si quieres que se te haga la lectura astrológica a ti o a alguien cercano, un familiar, un amigo, lo que tú quieras y consideres, escribe aquí en los comentarios de este vídeo tu fecha, hora y lugar de nacimiento. Y si entras dentro de los primeros 20, el 19 del siguiente mes, es decir, el 19 de febrero, podrás obtener tu lectura astrológica. Ahora sí que sí, vayamos a lo segundo. Antes de comenzar con las lecturas, Virginia, te tengo una pregunta que es la siguiente. Dentro de tu astrología del alma, eh, también podemos decir que en la carta natal cada persona tiene un talento, unos talentos y unos dones, ¿sí? En el caso de que la Sí. respuesta fuera afirmativa, eh, en esa misma carta natal, ¿esto dónde lo podemos ver? Bien. Voy a decirlo de la manera más sencilla, dentro de lo que es la carta básica natal. Ha sido como muy denostada o desechado el nodo sur, lo que mal llaman el karma. Sin embargo, de vidas pasadas, el nódulo sur, lo que llamamos de los eclipses el karma, nódulo sur, allí viene el registro de vidas pasadas, que son los dones también. En caso de no usar esto, lo usaría la luna. Y la luna es el aspecto inconsciente de dolor, con lo cual no tendríamos registro de qué es nuestro, lo veríamos como memoria de dolor que queremos acceder. Luego, otra cosa importante, los planetas en retroceso no son planetas kármicos, son planetas registro del registro de vidas pasadas. Son planetas maestros que han llegado a tener memoria de 3 vidas para estar en estado en retroceso en nuestra carta. Y tienen ahí todas las cualidades y todo lo que hemos hecho en un registro de 3 vidas, con lo cual tenemos derecho a usarlo y a rememorarlo, recordarlo para no tener que repetirlo, puesto que ya son dones de otra vida. Bien, esto es para desmantelar que las personas no saben lo que es la astrología kármica, que se convierte en kármica por falta de uso. Luego, otro punto es el nódulo norte, que es la meta a conseguir en esta vida, pero si no recordamos quiénes somos, difícilmente vamos a conseguir la meta. Claro, es por eso que también yo siempre recomiendo, yo hago el árbol de la cábala astrológico. ¿Cómo es? Es simplemente de dónde venimos, cuál es nuestro libro de la vida autoexistente, y allí están los ángeles cabalísticos, que son los que custodian cada planeta. Cuando un planeta tú lo ejecutas con el libro de la vida, con tu registro, ya sea retrógrado o no, y con tus dones de tus ángeles, lo vives en positivo. En caso de vivirlo en negativo, aquello que vienes a hacer se lo lleva el egregor, el colectivo de dolor, y tú no lo reconoces como la cualidad con la que has nacido. Entonces, es muy importante que las personas conozcan cuáles son las cualidades del nacimiento por las posiciones astrológicas y activen el recuerdo. Porque en caso de no activarlo, van a vivir un dolor que no tienen por qué, puesto que puede ser que por no reconocer sus cualidades
lo vivan en negro, en vez de en blanco, como lo tienen. Entonces, eso es lo que tengo que decir. Ok, entonces, en resumidas cuentas, tanto el nódulo sur como el nódulo norte, como los planetas retrógrados, pero hay que de algún modo integrar y reconocer eso para poder vivenciarlo. De lo contrario, casi como que se convierten en una especie de obstáculos. Algo por ahí va, más o Sí, menos. sí, sí, porque aquello que tú no usas en la luz se lo lleva a la oscuridad y te lo hace vivir en negro, ya que tú renuncias o no reconoces de aquello que eres. Claro. Quizás por eso se dice que en nuestras sombras se esconden los talentos o algo por el estilo. Pero también a la sombra hay que cogerla así del cuello y decir, mira, perdona, yo ya sé quién soy. Ahora devuélveme tú a mí mi tesoro, porque yo ya no estoy en la sombra, yo ya reconozco quién soy. Entonces la sombra vive de nosotros, mientras que nosotros no vayamos a iluminar la sombra y reconocer quiénes somos. Entonces no es tan fácil. No se trata de vivir arrodillados con la sombra, sino que la sombra te devuelva lo que es tuyo porque lo vas a usar tú. Estupendo. Bien, gracias. Pero Sí, Virginia, antes, quizás esto lo voy a poner al principio del vídeo, porque hemos entrado a 2026 y esta es la lectura del 2026, pero no hemos dicho nada con respecto al 2026. sí, Si quieres sí, dedicarle sí. un minutito Yo, para decir algo sobre sí, vale. este año. Eh, sí, bueno, ¿qué voy a decir? ¡Ah, Dios mío! Mm. Qué fuerte los eclipses que tenemos a la vuelta de la esquina. Aquí tenemos los eclipses del día 17 de febrero y después del día 3 de marzo. Bien, a raíz de esos eclipses ya vemos ingresados tanto a Saturno como a Neptuno en Aries. Y luego, en abril, vamos a ver cómo Urano se mete en Géminis. Entonces, todo a raíz, vamos a ver como que a raíz de estos eclipses, donde hay un estelium, una energía en carril muy fuerte, si quieres después te doy la gráfica de los dos eclipses, me llama poderosamente la atención que todo lo que va a pasar es un examen mundial, porque nunca se ha visto tantos planetas en carril formando parte de un eclipse, pero el evento más grande es que el ascendente de los dos eclipses es Géminis, con lo cual remarca mucho en el horario solar que todo se ve diurnamente a nivel mundial y para todos, en casas colectivas. Entonces, vamos a tener que vivir la maestría de nosotros mismos, que es Saturno conjunto a Neptuno en Aries. Y quien no la tenga y no sepa quién es, lo puede pasar mal por no saber quién es. Entonces, yo recomiendo que las personas empiecen seriamente con lo que llamamos el maestro, Saturno en Aries, saber quién soy, y Neptuno, revelación interna de la verdad, llevar a Dios dentro, reconocer a Dios dentro para saber quién eres. Eso por ese lado, ¿vale? Porque es una, vamos a decir, un deber no solamente de todo este año, sino de los eclipses que pueden durar 18 años. Ahora, ¿qué otra cosa más? Implica que Urano está cuadrando al Sol negro, que es el día 17 de febrero, que el Sol es un eclipse de Sol anular y es peor que si fuera el Sol totalmente negro, con busto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se ve el anillo de luz alrededor, lo que puede ocurrir es peor porque no distinguimos la sombra de la luz. Y al no distinguirla, nos parece que es luz o que está coronado de luz la oscuridad. Entonces podemos no elegir bien. Elegir entre el bien y el mal será nuestro primer examen a nivel mundial, pero en la casa 10 de los gobiernos. Es decir, todos estamos gobernados por seres que parecen luz, pero portan una sombra muy grande. Entonces tendremos que ver
la oscuridad y de la luz en nuestros gobernantes mundiales. Y eso será a partir de la entrada de los eclipses de este año. Luego, el eclipse de luna, porque este eclipse del sol el día 3 de marzo, la luna va a estar en el nódulo sur en Virgo. Que no nos vuelvan a meter La enfermedad como camino, que es un libro, pero no tenemos por qué. Si nos fumigan, nos envenenan y luego ellos mismos que nos envenenan tienen un remedio y dicen, no, pues ya que estáis envenenados, le vamos a poner un nombre y ahora os envenenamos más. Pues mira, ni una cosa ni otra. Que cada ser se sane a sí mismo y no recurra más a un sistema de farmacia que es un negocio que negocia con la enfermedad. Entonces, no seamos torpes. Ya hemos aprendido en el 2020 y ya no tenemos que enfermarnos. Y si no, pues comes bien, te haces una infusión, te haces ayuno. Pero nada más, porque quieren arruinar nuestro dinero, el trabajo, meter un orden mundial, subir los precios de las cosas debido a que crean miedo con la inflación de las enfermedades. Entonces, es un negocio que tienen ellos, el negocio de la enfermedad. Entonces, ya se acabó. Pase lo que pase, las personas tienen que curarse solas y saber no entrar en esta fase de eclipse que tienen el ascendente en Géminis, que significa que cuidado con las telecomunicaciones, porque ellos son los amos de las telecomunicaciones y pueden decir la noticia falsa que sea porque controlan a las personas, pues con los telediarios, con las noticias, con los youtubers que ellos pagan. Entonces, bueno, eso es lo que yo tenía que decir los eclipses, porque así es como nos va a ir el 2026 y como nos puede ir 18 años después. Ojo avisor. Entonces, Virginia, como que en resumidas cuentas, en 2 palabras, el 2026 es el año. Es el año de no hacerle caso a los gobernantes ni a las enfermedades, ni a las guerras, porque las organizan ellos. Y por consiguiente, hay que hacerle caso a la salud propia, al gobierno de ti mismo y a ir a la madre tierra con los remedios de la madre tierra para sanarnos, nada más. Porque es que tenemos que salir de ese sistema destructivo de control mental. Y eso es muy resumido, lo que estoy diciendo es muy resumido. Ya en Telegram ya voy a poner más de los eclipses para quien quiera trabajárselo, que se dé cuenta de la verdad y no entrar por ahí nunca más. Entonces, podemos comenzar con las lecturas y Sí, la primera, ¿sí? Bien. La primera sí. persona que nos toca se llama Sobeida Ortega Vega, nació en Málaga a las 8:05 de la tarde, el 19/5 del 87, ¿sí? Estupendo. Bueno, aquí la tengo yo en pantalla. Bien. Sí. Estamos con una persona que tiene el sol en los últimos grados de Tauro, a 28 grados, pero tiene el trabajo físico en el mundo en el ascendente en Escorpio. Entonces, el ascendente a 13 grados y casi 14 tiene un trabajo psíquico muy contrario al que tiene dentro. ¿Por qué? Porque dentro es Tauro, pero fuera es el signo polar opuesto. Entonces tiene que trabajar las dos vertientes, las dos contrariedades de sí misma. Bien, en esta lectura se ve que hay bastantes planetas en retroceso. Tiene Saturno, Urano, Neptuno en retroceso y los tiene la casa 2, desarrollo de la personalidad. Y en ese desarrollo es Saturno en Sagitario a 19 grados, Urano al lado a 25 y Neptuno a 7 grados de Capricornio, pero en la casa 2 del desarrollo de las cualidades. Son planetas de conocer el cosmos, el universo, porque todo lo que está en Sagitario, centro galáctico, con Saturno y Urano, conocer la ley de causa y efecto. Entonces, cuando se conoce la misma ley,
y se trabaja de manera espiritual, que es Neptuno, revelación interna de la verdad, pero conocer de la ley es a través de Saturno conjunto a Urano en Sagitario, conocer el destino de las estrellas. Ella lo sabe de vidas pasadas. En oposición tiene las crisis. Marte a 29 grados de Géminis, Quirón y Mercurio. Bueno, tiene que sanar la mente arquetípica, la mente preguntona. Ahora, los nodos. Viene a trabajarse tener una fuerte personalidad, porque el nodo norte está en Aries y está en la casa 5. Para reconocerse como hija o bien nacida o reconocida como hija y sentirse bien sin problema de por qué soy hija de mis padres, por ejemplo, pues tiene que reconocer que tiene, a ver, es que me sale en pantalla, hay una cosa que no, tiene que reconocer que la fuerza es mental y que tiene que superar las crisis de existencia de ella misma. Si estaré herida, si tendré fuerza, si recordaré, si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Tiene el nodo sur en Libra en la casa 11. Y eso le está diciendo que no puede escuchar a los demás porque en otras vidas escuchó tanto a los demás que la palabra de más es de guión más, están de más. Entonces, no puede escuchar a los demás porque Venus es el planeta regente del nódulo sur y lo tiene en oposición a Plutón, la psiquis, la mente, los problemas psicológicos profundos. No puedes repetir relaciones de apego, ya sea de amistad, de personas tóxicas mentalmente que le inducen, le repiten, y ella pues no tiene por qué repetir eso. ¿Qué pasa? Pues que tiene el sol en casa 7. Entonces, por doble impacto en paralelo, ella, su recurso es quererse mucho a sí misma, pero no unirse a las personas que de antaño, de otras vidas, puesto que un alma antigua tiene 4 planetas en retroceso, volver a repetir, ya los conoce, es decir, son gente con la que viene a ajustar la justa cuenta. Y bueno, y decir que ella es una persona generosa, Júpiter en el nodo norte tiene que seguir siendo altruista y generosa, y tiene que sanar la mente del apego de tener que estar con gente no productiva, ¿no? Bueno, la luna la tiene en casa 4, tiene que ser libre incluso del sistema familiar, y eso no siempre gusta, porque ella en realidad lo que busca es el conocimiento de sí misma y su crisis preferida es quién soy yo. Eso es lo que tengo que decir. Mm, Muy bien. Pasamos a Gabriel. Estupendo. Aquí tenemos a Gabriel. Digo la fecha para ver si todo está bien. A las 6 de la tarde en Córdoba, el 11/3 del 2003. Estupendo. Aquí tengo las 6:20. ¿Qué dije yo? Perdón. Las 6:20 post-meridian. De la tarde. Sí, sí. Sí, 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 sí. Correcto. Estupendo. Vale. Día 11, 2003. Ujú. ¿Vale? Sí, Córdoba. Bueno, pues aquí tenemos un ser que el ascendente está en Virgo, bien, con lo cual también se da, que no es casualidad, que el Sol esté en casas, el Sol está en casa 7, en Piscis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que trabajarse también la polaridad en Virgo. Servicio, trabajo, salud. A veces ser Piscis en la casa 7, el reflejo del yo, los demás, yo soy tú eres yo. Y el ascendente en Virgo es estoy sanando en mí lo que veo en los demás y no incurrir en karma de salud, bien, sino para estar al servicio con los demás tengo que estar en pie. Ahora, Saturno está conjunto a la Luna, en Géminis, al grado 22-25, la Luna en Géminis, cerca del nódulo norte. Tiene que superar la ausencia.
emocional del padre y de la madre. Significa que tiene que comprender y llegar a querer y amar al padre y a la madre, aunque sean diferentes, aunque no lo hayan entendido, aunque mentalmente no estén a la altura. Viene de una persecución espiritual de otras vidas. Nódulo sur en Sagitario, por causas espirituales y todas sus filosofías y creencias, pues viene a nacer en una familia en donde ellos mismos le deben la vida. Significa que padre y madre son de la genética de los ancestros que le devuelven la vida. Y eso significa amor. Hay que amar a ese padre y a esa madre porque te dan la vida, porque en otras vidas hay registros de ADN de esa persecución espiritual. ¿Qué pasa con esto? Pues que todos los problemas psicológicos y emocionales que tenga con la familia y consigo mismo es por una deuda de amor. Amor con amor se paga. Y además es justa moneda. Lo ha pedido él y él es una persona espiritual, servicial, muy sensible y debe de no somatizar al plano físico. Esto que lo ha pedido como gran misionero y gran persona sensible. Tiene un alto grado de inteligencia, tiene una inteligencia por encima de la media y ha escogido lo mejor del padre y de la madre, pero no va a repetir ser como ellos. Pide una comprensión que en realidad se tiene que comprender a sí mismo. Y ahí está la paz que va a tener y va a dar las gracias al padre y a la madre. Que sea en el tiempo, no a destiempo. ¿eh? Eh, ¿Qué más tiene? Es una persona con un amor incondicional muy grande. Ha tenido amigos y enemigos de otras vidas, no solamente es con el tema familiar, también le pasa con el tema amistad. Es una persona al servicio, es un ser del conocimiento con una mente privilegiada y tiene que aceptar que es un alma que puede ayudar y comprender a los demás, pero no tanto ser comprendido. Así que le pido que escuche la oración de San Francisco de Asís. No pido comprenderme a mí, sino comprender a los demás. No pido ser amado como amar. Que lo escuche. En mi canal de Telegram está, porque es como un pequeño franciscano, pero tiene que despertar. Es joven, pero tiene un alma grande, es muy sensible y tiene que saber su misión. Es un alma muy bonita, pero tiene que no dolerse tanto. Bien. Creo que este lo manda Elena Vida Bellido. Quizás sea un familiar o un amigo suyo, no sé. Entonces, en tu Telegram, Virginia, pueden encontrar esta oración. Sí, la oración de San Francisco de Asís está hecha con mi voz, pero es que es precioso porque él es así, Bueno, ¿eh? Él es así y tiene que comprenderlo. ok. Eso es todo para Gabriel. Sí, que va a liberarse, le voy a decir que va a liberarse de aquí al verano, pero antes de liberarse tiene que amar sin medida, comprender al enemigo, porque el enemigo funciona a su favor y no son tanto los enemigos como el que le debe la vida. Y ha venido al servicio, a servir. Que no se inmole a sí mismo ni piense que ha venido a sufrir. Viene a liberarse y amar al enemigo. Eso solamente lo hacía Jesús el Cristo. Seres muy evolucionados y que ahí van a encontrar la alegría, porque va a ayudar a los que hoy le hicieron daño, los ayudará y estará siempre con ellos. Oh, tampoco tan fácil esto, ¿eh? Es Gabriel. un alma muy, muy evolucionada. Bueno, ok. Entonces quizá para él tampoco sea tan difícil como para otros. Un abrazo del alma, Gabriel. Sí, sí. Pasamos a, no sé si es el hermano o un familiar, porque también se llama Vidal, José Manuel en este caso, y nació el 7-2, Bien, o sea que es acuario de mi equipo, el 7, yo el 5, él el 7 del 91 claro. a las Sí, 3:20 de la noche, ¿no? En Córdoba.
A las 3:20 de la madrugada, sí, en Córdoba. Bien, el ascendente en Sagitario y el nodo norte pues lo tiene justamente en Capricornio. Bueno, bien, pero el Sol está en Acuario. Vamos a ver, tiene que hacer una toma de valores y de refugio. Bien, tiene que de alguna manera la familia, claro, hay veces que las almas encarnan juntos porque han decidido superar un sistema familiar, ¿no? Si son hermanos. Hay algo que en este caso a este chico le debe la familia en forma de abundancia o de registro y en esta vida tiene que ejercer un camino profesional muy espiritual. Bien, ganarse la vida con aquello que le gusta. Pueden ser dos profesiones. El nódulo norte, aunque esté en Capricornio 27 grados, está en la casa 2 del desarrollo de la personalidad, también es la materia, a través de Neptuno y Urano, muy cerca. Tiene que recordar haber sido un gran maestro espiritual o que le atraiga mucho estos temas o ir a maestros grandes espirituales para encontrar su destino, ya que él es que tiene esa tendencia, ¿no? También es verdad que es súper inteligente, tiene una inteligencia por encima de la media y es como muy protector de los amigos y de los hermanos, ¿vale? Siempre con una diferencia de edad, Saturno-Mercurio, porque parece ser que es una promesa de evolución de vidas pasadas de protección. Bien, es bastante importante lo que tiene. Tiene el sol en casa 3 de la mente y de los hermanos. Tiene una mente universal, le gusta mucho la amistad y la hermandad. Aunque es una persona que tiende a quedarse a veces solo para evolucionar y a tirar para adelante económicamente y buscar orientación, ha pasado procesos muy difíciles últimamente con Plutón pasando por ahí y, y ya como que ha tocado como una evolución. Tiene que desenterrar una herencia, un tesoro, por haber nacido con la familia que ha nacido, como que le deben algo. Entonces, ese débito vendrá puesto que va a continuar evolucionando. Le deben como una herencia a otra vida. Plutón conjunto a Neptuno en casa 12, bien, él puede conocer de todos los problemas ocultos del sistema familiar. De hecho, va a querer buscar eso, lo va a querer buscar, lo va a encontrar y va a poder irse de aquí resolviendo todos los problemas del sistema familiar, de los problemas psíquicos, de todo tipo de energía. Él es también muy de saber cosas del sistema espiritual, de cosas ocultas, se le viene porque otra vida tiene, como lo tiene trabajado. Bien. Y a veces pues está regenerando también la familia para ayudar en el proceso. Viene ayudando a una familia de adopción, hablando claro, quizás porque tenga un compromiso con el hermano a nivel superior de conciencia. Esto es muy fuerte lo que estoy contando, ¿vale? Es un alma libre, viene a hacerlo porque también tiene una recompensa que se recompensa para ayudar y le esperan grandes cambios a través de este año en adelante, porque va a poder como avanzar y abrir caminos y senderos en cosas que no entendía. Le faltaba como una parte espiritual para encajar esto. Pero él es como el guía maestro de la familia para ayudar a este proceso de ADN. ¿Mm? Es lo que yo puedo decir. No te escucho. ¿Me escuchas? No te... Ahora. Ok. Te decía, algo más que añadir. Em, Sí, bueno, voy a añadir algo, pero esto es una cosa que yo veo, ya que tú dices que son hermanos, no, Venus, no lo sé, que él no lo está sé, en Piscis, claro, me imagino. Venus
Sí, Venus está en Piscis, al lado del Sol del otro chico, y él de todas maneras viene a ayudar a amigos y hermanos. Entonces, si es el hermano, es como un rescate de ayuda a otras vidas, como vamos a encarnar en esta familia. Es que hay veces que son almas que encarnan a la vez en un sitio para ayudarse con ese sistema familiar. Y eso es lo que yo veo. Ok. Bueno, bien. Pasamos al siguiente. Bueno, bien. Seguimos con el siguiente, Bien, que es, si es que no sé cómo se pronuncia esto en español, Virginia, ayúdame. Leoshua, Naranjo Aguilar, ¿puede ser? Sí, es él. El 2897 en México a la medianoche y cuarto sería, ¿no? Sí, efectivamente, las 12:15 de la madrugada. Bien. Sí. En Huarapá, México. Bien. Bueno, pues yo creo que se ha puesto Leo Shua porque como le llaman el león de Judá a Jesucristo, a Jesús, y él es Leo, pues ya está. Se lo ha puesto. Bueno, felicidades por ponértelo. Qué gracia. Bueno, tiene una formación de la Gran Cruz del Misionero, ¿vale? Otro que tiene la Cruz del Misionero esta vez. Bien. Bien. Y claro, lo que pasa es que tiene el ascendente en Tauro, es de signo fijo, de que le gusta la vida de la naturaleza, de signo fijo, y luego en la casa 4 él es el que ilumina el hogar, ¿no? El león de su casa, es el sol en la casa 4. Bien, le gusta estar allí en su casita. Es hogareño, ¿eh? Aunque sea Leo, es muy hogareño. Y luego también tiene a la luna a 28 grados y algo, muy cerca del fondo del cielo. No le ha ido bien con la familia, pero es hogareño. Y tiene esa cruz del misionero. A nivel público, social, Casa 10, bueno, es un alma muy espiritual, perseguido en vidas pasadas por todo lo que ha aprendido, lo que ha dicho, lo que ha hecho, por ser raro, diferente, tener conocimiento de la nueva era. Le gusta todo lo espiritual. Esto ya viene de 3 vidas, ¿vale? Pero sus amigos a veces son sus enemigos porque él se codea con antiguos enemigos que le quitaron el puesto con otras vidas. Felicidades por ser valiente. Ir a hacer curso y conferencia allí donde te apedrearon. Muy bien, hace bien, hace bien. Bueno, ha venido a sanarse de toda la persecución de otra vida, por eso le gusta la cueva de su casa, el hogar. Y él es el rey de su casa, ¿vale? Y él allí tiene su santuario, su espiritualidad. Le gusta esconderse de todos los seres que le persiguen y trabaja la espiritualidad de manera casera en su casa. Cuando sale fuera a buscar amigos y amistades y dice la verdad, lo apedrean como hace 3 vidas, pero lo hace porque tiene el deber de hacerlo. Y yo le voy a decir a este ser que no se preocupe, que a partir del año 26 al 27 va a poder reunirse con gente sin que lo sacrifiquen ni lo critiquen públicamente, ni los de su casa, ni los enemigos, ni la gente por decir la verdad, ¿vale? Por eso él tiene el nombre de Leo Shua, claro, totalmente. Es un Cristo, un Cristo. Bueno, ¿qué más tiene? Uy, es que es un alma muy antigua. Es que tiene 5 planetas en retroceso, está más desencarnado que encarnado, Dios mío, Dios mío, está más desencarnado. Y encima tiene la cruz del misionero. Hay que felicitarle por estar en pie, ¿vale? A este super Leo hay que felicitarle por estar en pie. ¿Por qué? Uf, Porque porque sí, porque viene muy perseguido otra vida, por decir la verdad, está muy perseguido. Y se merece el placer y el gozo, le gusta también un poquito de buena vida natural porque tiene el ascendente en Tauro. Y ajá. claro, él dice, solamente en la República Independiente de mi casa soy libre, dice. Qué gracia.
la familia no la tiene a favor, la tiene también en contra, pero él se la ha montado por su cuenta. Vale. Bueno, es muy servicial, ¿eh? Que tiene a Venus y a Mercurio conjunto al nodo norte en la casa 5 en Virgo. Es sanador, servicial y muy mal entendido con lo servicial y apañado, que es muy artístico, tiene buenas manos para hacer cosas. Vive también del arte, es que lo estoy viendo entero, ¿eh? Vive del arte que sabe hacer con sus manos. Y otra persona que se cura a sí mismo él solo, porque no se fía de los médicos. Saturno en Aries, en retroceso opuesto a Marte. Uy, eh, eh, siempre que vaya al médico o se haga una cirugía, que pregunte muy bien, ¿eh? ¿Quién es el médico? No vaya a ser un inquisidor de otras vidas. Y a lo mejor no tiene lo que le pasa, no tiene tanto. Se cura él solo, se tiene que curar solo. Tiene a Quirón, el sanador herido, al lado de Marte, el libre, cuidado en manos de quién se pone. Bueno, decir que a mí me pasó y yo me curo sola, ¿vale? Así que, bueno, madre mía, madre mía. Luego, pareja, en realidad ha venido a superar las crisis de otras personas, aunque llame pareja, pero al final él hace un servicio amoroso, desinteresado de sanar, pero no siempre la persona queda al lado de él, porque viene a reparar también a los demás, que tiene la cruz del misionero. Es muy buena persona, es muy servicial. Tiene que aceptar que él es así. Porque además que su alma le dice, no, no, es que tú tienes que ser así. Tú eres buena persona y no te cabe otra. Bueno, Bueno, ¿algo más para...? hombre, yo nada más que digo que en estos eclipses, como tiene los nodos Piscis Virgo, que se esmere en no repetir cosas que le han pasado y que siga hacia adelante valientemente, y que bueno, que si tiene que sanar a los demás porque él considera que es necesario hacer una sanación, pero incondicionalmente. Bien, pasamos a la siguiente persona, Sí, que es Mariela y que creo que este año va a cumplir 41 y hasta ahora Mariela, aquí tengo yo Valeria, Valeria, no. ¿vale? Antes de Valeria está Mariela Victoria, Anda, ¿no? pues no la tengo yo. O sea, Ah, después del chico de antes sí, está Mariela Victoria Sandoval. ¿No la tienes? no, no sé por qué, Qué qué raro. raro. Bueno, o la metemos para el siguiente programa. A ver, Mariela, no, ¿No? no, no. Aquí tengo una tal Marina, pero no Mariela, no, no, no. Pues sí, sí, sí que estaba en el listado, ¿eh? Sí, Quizás, no, sí. no, no la tengo, no. A ver, estoy chequeando. Sí, sí, Virginia, te lo envié. María Sí, Victoria Sandoval, sí. bueno, Eh, pues dímelo ahora y lo meto ahora. vale. Eh, te digo y lo A metes. ver, sí, sí, Mariela Sandoval. Mariela Victoria Victoria. Sandoval. Bien, dime las coordenadas. Sí. El 6 del 85 a las 5:10 AM. En un lugar que se llama Los Polvorines, Buenos Aires,
Argentina. Los polvorines. Sí, aquí está. Lo tengo. Vale, bueno, pues venga, vamos a ponerla. 6685, 5 y 10, los El mes polvorines. 6, el día 6 del mes 6 del 10 de la mañana, los polvorines Argentina. Bien, vale, aquí la 6685. tengo. Bien, bueno, pues vamos con ella. Vamos. Bueno, tiene el ascendente en Tauro y también tiene el ascendente lunar en Tauro. Es decir, el nodo norte en Tauro, el nodo sur en Escorpio. Tiene que tener una vida de placer y gozo, ¿vale? Porque viene a eso. Ahora, ella tiene un pequeño stellium en Géminis, ella es Géminis, y muy inteligente, muy sanadora mentalmente. También como que se valora mucho su inteligencia en los estudios. Le encanta estudiar porque Júpiter está en retroceso y está arriba en el punto medio cielo. Es muy devoradora de libros y conocimiento, pero le viene de vidas pasadas. Lo único que tiene que tener cuidado con lo que llamamos la tortura psíquica del Santo Inquisidor. A ver, Mariela, no te unas con el inquisidor que te mató porque hay una cosa que se llama la atracción fatal, que es no sé por qué lo quiero, no sé por qué me quiere y por qué ese amor no es amor, es una soledad impuesta por esas personas. Entonces es como amor con amor se paga, tiene también 5 planetas en retroceso, una persona que no tenía que estar aquí, tenía que estar desencarnada. Viene a recuperar sus libros, el conocimiento, a dedicarse a lo que estudiaba y hacía, puesto que en el tema sentimental, si le va mal, no es que le va mal, es que está ajustando con amor propio el no caer en manos del enemigo y revalorizarse. Sus ajuares, sus herencias son de vidas pasadas porque tiene Neptuno en retroceso, Urano en retroceso en Sagitario, Neptuno en Capricornio. Sus tesoros son de vidas pasadas, son una herencia espiritual. También la astrología, que le gusta bastante. Se dedicó a causas espirituales, por eso se merece una vida cómoda, el placer y el gozo, la riqueza. Y bueno, tiene que curarse siempre de las heridas de no amarse a sí misma, de amar al enemigo. Es lo único que le puedo decir así, como mucho más estable, que eso le va a cambiar en el proceso de ahora en adelante, cuando Urano pase por Géminis y se va a revalorizar, esto lo tiene que escuchar. Y bueno, pues la luna tiene en Capricornio, las emociones las tiene que apartar a un lado, porque no tiene culpa nadie, sino que ella ha venido a quererse más en privado y a tener una estancia feliz, sobre todo con el conocimiento, porque ella ama la sabiduría y es eso a lo que ha venido. Bien. ¿Algo más para Mariela? No porque, la verdad, creo que se lo va a trabajar y bien. Creo que se lo tiene que trabajar intensamente. Y sí, su liberación viene con Urano a partir de ahora en este año. Sí, durante 7 años. Géminis se va a liberar de todo esto. Le va a venir muy bien lo que está escuchando porque se va a liberar. Pues necesitaba saberlo con certeza. Bien. Ojalá que sí. Te decía antes que hasta esta chica, hasta Mariela, que creo que va a cumplir 41, fueron todos las personas que les hemos leído la carta de 40 para abajo. O sea que hasta ahora todos muy jovencitos, de algún modo, ¿no?
Bien, Necesitan saber la verdad. estupendo. Ahora sí que sí, Valeria, que decías antes, Silvina Nováis, que siempre de Argentina. Aquí pone San Isidro, yo creo que es un barrio, me suena de Buenos Aires, Sí, pero bueno. San Isidro, sí, de Buenos Aires. Y 7-12-81 a las 6:45 de la tarde. ¿Sí? Bien, sí, sí, Bien. son correctos los datos. Ahora, ella es ascendente en Géminis. Bueno, en esta ocasión estamos dándonos cuenta de que hay mucho sol en casa 7, ¿no? El estar pensando en los demás, yo soy tú para ser yo, ¿no? Entonces, tiene que trabajarse la polaridad, Géminis. La polaridad de Géminis de Sagitario es el pensar, yo pienso, luego pues me lo puedo creer y creo en mí y soy libre en mis creencias, que es Sagitario que tiene un estelio. Bueno, es una persona altamente espiritual, tiene el Sol conjunto a Neptuno, revelación interna, ¿verdad? También tiene conocimiento de cómo querer unirse con su alma gemela o de manera libre desde el corazón o de personas muy inteligentes como ella, busca a su compañero en seres espirituales superiores libres. De hecho, una persona libre que se uniría solamente por el alma, por tener un estelión allí. Y Urano, que va a estar 7 años en Géminis haciendo la oposición desde su ascendente, bueno, pues la va a sorprender la vida, ¿no? Le va a hacer una sorpresa. Ahora, los nodos. Precisamente viene de haber perdido el gran amor en otra vida, en la casa 8. ¿Cómo que no lo encuentra? Como, ¿dónde está el amor? ¿No? ¿Dónde está el amor? Venus en el nodo sur está en Capricornio, allí también a Venus, en la casa 8. Es como si se sintiera viuda de ese matrimonio del alma, ¿no? Y en el nodo norte está Cáncer. Tengo que formar una familia, no estar sola esperando siempre ese amor que perdí, que es un compromiso espiritual, como si fueran los dos sacerdotes, y entonces pues tiene que hacer mucha familia del alma con gente que llama amistades. La luna en Aries casado, que es el regente de la casa 2, ella valora las emociones, el hogar, todo, pero tiene que trascender esa soledad. Es una soledad existencial de unión de matrimonio del alma. Bueno, bueno, lo que estoy viendo, Dios mío. Uf. Bueno, Saturno, Plutón, Júpiter, casa 5, madre mía. ¿Qué pasa? Ojalá que no le haya pasado en esta, pero en otras vidas se quedó Bien, madre bien. sola y perdió su gran amor. Entonces, es como tener que ser madre sola por pérdida de ese amor, es un amor entregado de alma gemela. Esto le pasó en otras vidas, ¿eh? Y como que ella le guarda ese sitio, como que también tiene que unirse con vamos a decir, eh, con familias y personas que le han pasado como a ella y arropar esa familia y esos hijos, ya sean propios o los de otras amigas, ¿no? Por causas difíciles de este tipo, como si fuera una imposición kármica, pero no lo es algo que viene en una te de escuadra ahí a sanar. Esto es muy típico del alma gemela. Te fuiste, te habías muerto y ahora yo, ¿qué hago sin ti? ¿Vale? Y se le va a sanar el tema con Urano opuesto. A veces, en una vida, puede ser que tardemos hasta 3 vidas en arreglar una cosa, ¿no? Sobre todo cuando hay alma gemela, el alma gemela se sigue uno al otro, ¿no? Bueno, es un tema muy profundo, la verdad, que es eso, es eso. Hay aquí mucho tristeza, abandono, soledad, orfandad, viudedad, cosas que en el fondo la IVA como la IVA es un reflejo de otras vidas y lo está sanando a través de las familias, amistades, hijos de los demás o propios, porque viene
hacerlo valientemente, ¿vale? Es una carta que es así. Pero, y entonces, el alma, ese amor, el alma gemela en esta vida. Ella es el amor, ella es como Penélope, está esperando a Ulises, ella siempre está ahí. Y eso es lo importante. Lo importante es que cada alma es diferente, cada ser tiene una impronta, tiene una enseñanza, viene a dar algo al universo. Para ella esto es lo que ella venía a hacer y a dar. Y se va a liberar de eso, se va a liberar. Mm, Ha venido a liberarse. bueno, Valeria, esto es lo que Virginia tiene que decir. La verdad. Seguimos con Herminio. Herminio Naranjo. Bien. Ok. 25 de marzo. 25 de marzo, 61, a las La 12, mediodía y 30 30. por Meridia. Sí. Michoacán, México. Bien, sí. Bueno. Primero, el Sol en Aries, ¿vale? Le va a venir ahora Saturno y Neptuno allí, Mm, en la casa 9. Va a adquirir la maestría de otras vidas. Ya él viene de haber sido perseguido espiritualmente otras vidas. Es una persona muy espiritual, con crisis espirituales. Se pregunta por qué ha tenido crisis espiritual en esta vida. No le pasa nada a nivel mental ni emocional. Lo que pasa es que viene a trabajar y hacer las cosas de manera, es muy bien hecho, muy perfeccionista, es sanador, tiene dos planetas en retroceso, ¿no? Tiene, a ver, uy, también alma antigua, tiene cuatro. Vaya, aquí hay muchas almas antiguas hoy, ¿eh? Viene a reparar daños mentales de persecución de otras vidas por causas espirituales y viene a ser sanador, sanador de sí mismo y sanador también de los demás. Es muy original, muy libre, muy artístico, pero también muy trabajador, muy bien hecho. Bien, se puede dedicar a la bella arte, eh, necesita expresar eso. No siempre entendido por la familia, la luna, el ascendente está en cáncer, la luna allí. Bueno, no siempre entendido por la familia, a veces distanciado del hogar y de la pareja, incluso legalmente, porque tiene que seguir sus impulsos de creatividad, de autoamor y luchar por sí mismo. Y que sepa que eso tiene que hacerlo así, no es que sea algo malo. Aunque haya luchado por la familia suya genética y la familia en pareja, él es un alma que necesita su espacio de libertad para sanarse de persecución espiritual de otras vidas. Aquí tenemos mucha persecución espiritual de otras vidas en estas sesiones. sí, Y encuentra un espacio de sanación y de paz en la oración, en su hogar, en cosas espirituales profundas y en retiro, ¿no? Como en retiro consigo mismo. Necesita eso. Y en estos eclipses que vienen ahora, pues lo va a conseguir de alguna manera, mm, ¿vale? Lo va a integrar. Y el tránsito de Neptuno con Saturno al Sol le va a recordar la maestría espiritual de otras vidas y le va a dar mucha paz, porque va a encontrar un sentido del por qué le ocurren las cosas. Cuando ocurren las cosas por algo, la persona entra en paz y se sana. Pero esto le va a ocurrir después de los eclipses, ¿vale? Justamente por eso él está aquí.
Ok, Ay, qué fuerte, sí. ¿algo El más? siguiente, Vamos al siguiente. sí, vamos al siguiente. Ok, mira, el siguiente, Virginia. Ajá, Eh, es de acá. Yo sí, no creo conocerle. Y la verdad que tiene un nombre que es Jack, ¿sí? ¿Sí lo tienes ahí? sí, Jack, ya, sí. Pues Bueno, quizás sea un apodo, no sé, o sea de sí, origen extranjera, no sé, pero en fin, bueno, claro. veinticuatro No, siete no, sí, 59 a la 1:25 de la madrugada, sí, de la noche, sí, sí, Cagliari. sí. Bueno, también es una cruz cósmica, ¿eh? Aquí hay una cruz cósmica y bueno, pues eh, el ascendente en Géminis, con lo cual la comunicación, pero el Sol a primeros grados de Leo, vaya, a 0 grados 23 minutos de Leo en la casa 3, ¿no? Entonces, vamos a decir que inteligente, le gusta la lectura, la escritura en casa 3, pero es verdad que le gusta camuflajearse porque tiene el Sol cuadrando con Neptuno y no le gusta que sepan quién es, ¿no? Pero no ahora, sino nunca. Vamos, eso es que lo tiene ahí. Ahora, mm, tiene un estelium en casa 4 entre Leo y Virgo. Bien, mira, te voy a decir por qué, porque tiene el nodo sur en Aries en la casa 11. Tiene enemigos de otra vida y no le gusta ser reconocido, ¿vale? Esto ya tiene varios síntomas de tengo que esconder mi personalidad, ¿bien? Entonces, bueno, ¿qué más da? Él siempre va a querer que no se le vea totalmente, ¿no? ¿Vale? Está sanando esa personalidad porque es un superviviente. Tiene a Marte conjunto a Plutón y Venus en Virgo. Eso es la supervivencia. Por haber hablado en otras vidas, Mercurio cerca en retroceso y haber escrito, haber hablado y escrito cosas, ¿sí? Tiene buena mano para escribir y para leer y todo, sí, sí. Le encanta. Bueno, pues eso es lo que va a hacer un cambio bastante grande en estos eclipses, pero también tiene que luchar por otros seres, no puede estar siempre escondido. Tiene que sacar, sobre todo demostrar ese servicio con hechos, con las manos, porque Venus, que es el regente del nódulo norte, está en Virgo al lado de Plutón. Entonces tiene que sanar, cuidar, como cuidar y convivir con personas a quien demostrarle ese cariño, ese amor, esa cosa. Y tiene que hacerlo porque así se sana a sí mismo. ¿Vale? Él se da a conocer en privado, casa 4, en la familia, en el hogar, tiene estrecha relación con un hermano de otra vida, ¿vale? Y pues bueno, es muy sensible, una persona con una sensibilidad muy elevada. La luna está en Piscis a 19-40 grados, 40 minutos. Y claro, ¿qué pasa? Pues que tiene como que superar esa sensibilidad. De algo le pasó en otras vidas y tiene que trabajarse el dar a los demás para acompañarlo. Y tiene también la cruz del misionero, prácticamente. Se entrega a esto, se entrega. Eh, bueno, tiene crisis de soledad, pero esa crisis de soledad, que lo tiene a un grado 51 de Capricornio, en la casa de las crisis, la tiene que solucionar en convivencia estrecha ayudando a otros. Entonces, no ha venido a estar solo, pero sí a trabajarse en la personalidad ayudando a otros. Y eso lo tiene muy destacado. Es decir, que de alguna manera, además tiene buena mano para escribir, para leer y enseñar. Es muy artista en eso. Más que el don de la palabra, tiene el don La escritura. de la escritura y la canalización y el arte. Eso es lo que tengo que decir.
Vale, pasamos a Zoe, también de Cagliari. Nació el 2/4/63 a las 8 de la mañana. Sí, estupendo. Sí, aquí está. Bueno, pues otra que es de signo Aries. Y bueno, a los Aries le va a venir ahora Neptuno y Saturno, les va a venir estos dos planetas para que se trabaje en la maestría, se trabaje en la espiritualidad. Van a estar ahí iniciando a los Aries. Ahora, el ascendente está en Tauro, entonces, como tiene el Sol en la casa 12, tiene que mostrarse, se va a mostrar más. El ascendente en Tauro, la vida es una vida como muy de física, de la naturaleza, de lo principal, de lo más. Y luego le gusta trabajarse la personalidad en privado, ¿no? El encuentro consigo misma. Bueno, viene de haber estado muy sola en otras vidas y viene a la familia de la humanidad como familia porque ha estado muy sola y no puede tener más una vida social como si divorciada de todo el mundo, sino aunque le guste estar sola, tiene que eh, unirse con la familia del alma, ¿no? Unirse. Viene a crear lazos de hermandad, la luna, y de vecindad, con los vecinos, con los amigos. La luna en la casa 3 puede ser ella como la madre de todo el mundo cuando hace una reunión o la madre de sus hermanos o de saber llevar hacia adelante una familia, siendo ella como la hermana madre. Pero tiene que hacerlo porque en otras vidas se encontró muy sola socialmente y en esta viene a tener la familia de la humanidad y la familia que le caiga como familia, cuidarla. Mm. Y bueno, le corresponde tener mínimo 2 hijos o hijos o sobrinos que sean hijos que tengan que ayudar a nivel físico, nervioso, psicosomático, espiritual o con ayuda psicológica o que son tan especiales que necesitan mucho, son muy sensibles y necesitan ayuda como son muy psicosomáticos, somatizan las cosas y son muy especiales en eso y tiene que ayudarles en eso para que estén bien. ¿Mm? Son hijos de otras vidas, los conoció en otras vidas, pero no necesariamente hijos de otras vidas porque en otras vidas estuvo sola y es como la primera vez que tiene familia, pero adopta como hijo o tiene hijos de otras personas o sobrinos o hijos que le llama a venir para cuidarlos por primera vez como madre, porque tampoco han sido hijos de otras vidas, pero los conoce de otras vidas y viene a sanarlos. Esto es lo que tengo que decir porque lo veo muy claro. Mm, Bueno, ella se cura con terapias naturales, Neptuno a 15 grados de Escorpio, casa 6, con terapias naturales. Tiene mucho que ver con las reuniones amorosas de gente, reuniones espirituales, donde son círculos de amor, círculos de sanación espiritual. Para ella es muy importante, porque claro, tiene que lidiar con la vida de aquí más normal con la parte suya sola espiritual, ¿vale? Y pues, bueno, pues tiene ahí momentos también que de transformación con Plutón ahí en Marte. Dentro del hogar le toca lidiar con los de su familia, porque es que tiene que hacerlo. Ella lo ha pedido, porque ha estado en otras vidas sola. Entonces ella es como la cuidadora, la guardiana, la jefa. Eso es lo que hay. Vale.
¿Seguimos? ¿O quieres decirle algo más a Zoe? No, que ya tiene suficiente, ya tiene, le he dicho ahí un montón. Vale. La siguiente, no sé bien cómo se pronuncia, me imagino que es Shirley. Ah, De Pe- Shirley. ¿Sí? ¿La tienes? Nació en Perú, en Sí, Perdón, Huancavelica, 9-11-94 a las 8:20 de la mañana. ¿Es ella? sí, Bien. sí, a las 8:20 de la mañana, Huancavelica, Perú. Sí, Ajá, ok. día 9 de noviembre del 94. Sí. Bueno, aquí hay un Stellium en Escorpio. Aquí hay como demasiada memoria de guerrera, de lucha, las amistades, la gente. Nodo Norte allí le encanta la psicología, le encanta todo lo que sea oculto, la psicología, Mm, lo trascendente, lo raro, lo más esotérico, bueno, lo más raro de lo raro, ella le encanta, es que le encanta. Y reunirse con gente para todo esto de tipo, ay, perdón, como si fuera psicológico o de otras vidas o planos superiores o todo lo que sea de riqueza minera del subconsciente es que le encanta, porque se enamora de todo eso, viene a desarrollarlo de otras vidas, fue muy de los pies en la tierra, muy concreta, muy física y en esta pues quiere ser más espiritual, más esotérica, más libre en eso. Rara también, como más rara. Ahora, eh, mm, Neptuno-Urano en casa uno, aunque el ascendente está en Sagitario y ella es muy libre también, pero ella tiene maestros espirituales, vamos a decir también raros, ¿vale? Como diferentes, o maestros espirituales de sitios de elevadas cumbres o diferentes a los demás, como que tiene ahí una, vamos a decir, una espiritualidad diferente, rara, con maestría total. Tiene un crecimiento tipo cometa de diamante, donde ella se ve como que le sana mucho, que le gusta eso. Ahora, eh, hay una T de escuadra de Marte, el Leo Casa 8. A esto la ha llevado las crisis, ¿no? Las crisis de conciencia, el haber sido tradicional o haber sido hija, quiere ser maestra, dirigirse por unos maestros y estar en un grupo de gente del alma que sean tan raros como ella, dice. Bueno, aleluya, ¿no? Quiero la gente, ella quiere la gente rara como ella, ya está. Y entonces ya se siente ella que está en el sitio que tiene que estar y ya deja de tener crisis. Estupendo. Bueno, tiene que saber que la luna la tiene en Acuario y bueno, puede tener una crisis económica de como crisis de conciencia y crisis económica. Si esto yo lo puedo llevar o yo soy demasiado rara y no cuadra con la economía, es que ya viene a desprenderse de lo económico, de la materia, entonces va a tener una crisis de existencia con respecto al apego o el desapego. ¿eh? Eh, a nivel mental, pues ella es muy devocional, cuando da la palabra con sus amistades, ella está ahí, eh, como que es muy luchadora por el grupo y la gente con la que evoluciona, viene al desapego y tiene tanto desapego que puede tener crisis material, pero ya está, eso es lo que yo veo. Bueno, la luna en Acuario. La luna en Acuario es bien rara, es rarilla. Y Bueno, en la casa 2 de la abundancia y del dinero es rara, para ganarse la vida es rara.
¿vale? Ok. Shirley, si Pero te quieres ella, hacer... Sí, Virginia, claro, ella, perdón. ella lo quiere así. Ella lo quiere así, ella lo quiere así. Ok. No, Claro. decirle a Shirley que si se quiere hacer una charla, aunque sea chateando rara, me escribes en Conectando en Instagram y charlamos un poquito. Sí, Bien, ella es bastante esotérica, ¿eh? también. Bastante, sí, sí, mucho, mucho. ¿Quién es la siguiente? El siguiente, en verdad, Virginia, es un hombre. Se llama Andrea, pero en Italia es nombre de hombre. Hombre, de Sí, hombre. de Vale. hombre, su nombre. Lo manda una amiga mía. Yo no le conozco, pero bueno, nació el 28/3/75 a la 1:40 aquí en Cagliari, Italia. ¿Sí? Y es un chico. Sí, estupendo. Sí, cuadra, vaya, está bien la fecha y todo. Bueno, el ascendente en Leo, pero el Sol está en Aries y tiene Júpiter al lado del Sol en casa 9. Todo lo que es la maestría, el conocimiento de sí mismo, le encanta el crecimiento personal, le gusta muchísimo todos los libros, todas las cosas de crecimiento personal. Y todos los que tienen el ascendente en Leo le encanta disfrutar con lo que hacen, como que disfrutan, ¿vale? Ahora, el nodo sur está en Géminis, públicamente en la casa 11, y el nodo norte en Sagitario, con Neptuno ahí en retroceso. Bueno, otro que por haber dicho la verdad públicamente se ha creado enemigos, ¿eh? Enemigos. Es muy inocentón, ¿eh? Es muy inocente porque es generoso, como muy dicharachero, así, muy generoso, pero es como cuando abre la boca, luego dice, ¿qué habré dicho? ¿Qué habré dicho? En esta vida. Por, en esta y en otra. Ajá, ama. Entonces, y en otra, claro. Él es de tema muy espiritual interiormente, de crecimiento espiritual le gusta, como hobby, Casa 5 le cae allí en Sagitario, también ha sido perseguido por el conocimiento en otras vidas. Entonces, es por eso que hay veces que cuando abre la boca y habla, alguien que le ha escuchado de otras vidas, que es un inquisidor, un santo inquisidor, pues a veces lo que llama amigo resulta que es un enemigo, pero bueno, que se acostumbre porque a lo mejor en esta vida venía a decirle al enemigo la verdad y cuando se la dice se da cuenta que es un enemigo, ¿vale? Ay, Dios mío. Pues no, el caso es que él tiene que seguir siendo él, muy inocentón, como él es, muy generoso, habla de sí mismo, como que en esta vida no se oculta, pero pues bueno, pues es generoso al hablar y lo como que se lleva algunos desengaños, ¿vale? También eh, a veces tiene problemas emocionales o psicológicos que no sabe por qué. Mm, Él cree que le viene de chiquitito y yo le digo que viene de otras vidas, ¿vale? Que viene de otras vidas por haber estado en el conocimiento y la verdad, es como que por ser sincero y entonces se tiene que trabajar mm, bueno, que tiene que seguir siendo él, pero que está curando unos estigmas de otras vidas, ¿vale? Estigmas. Y hay veces estigmas, sí, como cuando uno tiene llagas o heridas de otras vidas. Bien, entonces, no importa tanto el qué dirán, porque la luna está en Libra, no. Y Urano está muy cerca de la luna, total, la familia, ay, Dios mío, la familia también la ha perseguido. Él no se ha sentido a veces integrado con los hermanos, con la familia, porque él es un espíritu libre, pero al mismo tiempo es muy emocional, muy sentimental y muy inocente y tiene que ser él mismo, quererse y quitarse, como vamos a decir, un castigo o algo así,
bueno, no tiene culpa ni el padre ni la madre, que lo sepa. Porque él, como no sabe lo que le ha pasado en otra vida, pues no sabe si le viene de herencia del padre o de la madre. No, no, no es por eso. Ha escogido a estos padres para trabajarse eso otra vida. Esto que lo escuche, ¿vale? Porque esto es así. Claro, es que esto es la verdad. Y es que en este sitio venimos mucho a trabajarnos las cosas, ¿eh? De verdad que el planeta Tierra no es sencillito. Hay que estar muy despierto. Y Virginia, ¿puedes repetir un segundo lo que has dicho él de cuando habla? O sea, ¿qué le pasa cuando habla y dice las cosas? Pues que hay veces que piensa que tiene que haberse quedado callado o que tiene que decirlo en petit comité en privado o meditarlo antes de hablar. ¿Ok? Sí, ¿Y, y tu consejo cuál sería? en parte sí y en parte no, porque viene a ser el mismo y que no tenga miedo a ser perseguido por decir la verdad. Ok, que no tenga miedo a ser perseguido por decir la verdad. Bien, Eso es, eso es. vale. ¿Seguimos? Sí, Ok, ahora Virginia, tenemos a una mujer, María Grisel Machado Navarro, que vive en las Canarias, pero nació en Cuba el 1/5 del 52 a la 1:33. ¿Sí? vale. ¿La tienes? Sí, aquí está. Que nos Mira, escribió Virginia. ¿Lo tienes que tenía apuntado? un problema ahí. Sí, sí, me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí lo tienes? Bien. Sí, bueno, pues es difícil ver doble cruz cósmica, pues tiene una doble cruz cósmica. Mm. En España decimos que tiene un ladrillo de celosía árabe, porque la celosía tiene doble crucifijo, doble crucífero de cruz. Tiene, tiene dos cruz cósmicas, ¿eh? Mm. Es decir, que lo difícil la persigue. Ha nacido con circunstancias difíciles y siempre está resolviendo problemas. Toda la vida es un espíritu muy valiente, muy fuerte. Viene huyendo de sus enemigos de otras vidas. Plutón en el nodo sur, el Leo, la verdad. No siempre la pareja es una pareja, es un enemigo que, bueno, psíquico o simplemente como que se muere o es como sufre ahí un abandono o una persecución del tema pareja otra vida. ¿Eh? Pero bueno, ella se lo ha puesto así porque el nodo norte en Acuario quiere ser libre de todo lo que hay aquí en la doble cruz cósmica, ella quiere ser libre. Eso es lo que tiene seguro, que quiere ser libre. Y viene a ser libre, ¿eh? Nodo norte en Acuario con el ascendente en Acuario. Claro, el sol está en Tauro. Tiene que olvidarse de todo lo que posee, porque hay un stellium ahí. Sin embargo, ella es una mujer abundante. De hecho, en otras vidas era rica. Esto es así. En otras vidas era una persona, además de rica, generosa, lo tenía todo. Y en esta quiere ser libre y dejar atrás todos los apegos, los que sea, psíquicos, emocionales, materia, todo. Ahí os quedáis, ya está. Ahora, le va a resonar mucho esto porque Neptuno le va a tocar la luna, bueno, en Trígono, porque la tiene Leo y Saturno. Entonces le va a hacer como. Se va a dar cuenta de que lo suyo es una causa espiritual. ¿Eh? Es una causa espiritual.
y le va a sanar el corazón y le va a sanar las emociones. Bueno, tiene una crisis espiritual de otras vidas de Neptuno, Saturno en retroceso, como si fuera un matrimonio de otras vidas con mucha tortura que le persigue y ella quiere ser libre. Ella quiere ser libre, ella no quiere casarse con nada, ni tampoco que la persigan, ella quiere simplemente ser libre y nada más. Tiene el desapego. Bueno, lo va a conseguir, pero pasito a pasito, ¿vale? Pasito a pasito. Ha venido a conseguirlo. Ahora viene como si viniera corriendo de las pirámides de Egipto, donde era la gente muy rica, con unos monumentos muy grandes, y le persiguen carruajes y cosas lujosas y todo. Y ella dice, no, me tengo que desapegar de todo esto porque esto es una vida muy material y yo soy libre, y se va a Acuario y prefiere ser libre. Sí, prefiere ser libre. Ahora, eso sí, que no se viene quitando de un problema, ni de dos, ni de tres, de todo tipo de problemas, dobles como nunca, de otras vidas. Esto es un espíritu que viene de las pirámides corriendo, de los aquellos sitios tan lujosos. Y luego Marte arriba en retroceso, Neptuno, Saturno de la casa 8 a la casa 9, pues vaya, perseguida, y voy a decir que es perseguida por haber sido rica y generosa, encima generosa. Entonces lo que ella tiene es solamente desprendiéndose de seres egoístas que la persiguen y ella entra en paz, porque ella, su meta es la libertad, realizarse a sí misma y saber por qué la persiguen, y es real. Pero ella, renunciando a todo apego, se quita de todos los problemas. Hay un dicho que dice, se murió el perro y se murieron las pulgas, ¿vale? Entonces, cuando ella se quita de eso que la persiguen por ser rica de otras vidas, por eso ella puede ser libre y tener el voto de pobreza, porque mientras que eso sea así, la refugia la vida, no la persigue. Eso lo tiene que, eso debería saber. Otra que le vamos a recetar que escuche la oración de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que lea el libro, que era un monje totalmente humilde, descalzo, que se vestía con harapos. Pues en eso está, es que la felicidad en ella, es que me tengo que reír porque ella lo busca, pero nadie se lo ha dicho. Dile que en esta vida ha escogido el voto de pobreza, pero que eso es su felicidad, porque si no, la persiguen, porque en otras vidas tenía fama, renombre, fortuna, es que lo tenía todo. La envidia es muy mala, ¿eh? Pero en esta vida, ella, para camuflajearse, ella sabe que le va bien cuando tiene lo justo para vivir. Dile que mientras que eso sea así, que le va a ir muy bien, que le va a ir muy bien. Vale, Virginia, ella menciona una fecha, el 21/9 del año pasado, porque dice que lleva 4 meses pasándola muy mal. No sé si le quieres decir eso o si ves Sí, algo de esto. le voy a decir que lo está diciendo un alma que está acostumbrada de otra vida, que necesita que no le roben ni la persigan por ser rica, pero que cuando ella acepte la riqueza del corazón, va a entrar en paz, va a tener lo justo y necesario, va a estar bien y se le va a quitar todo eso, porque es que, mira, créeme que ya para después de los eclipses, ella de verdad que va a entrar en paz, ¿vale? Que es una cosa muy sencilla, que lo estoy viendo por astrología, que me crea, que queda poco, día 17 de febrero y día 3, porque de ahí en adelante ella va a entrar en paz espiritual y entonces va a tener
va a tener lo necesario, va a tener trabajo, va a tener lo necesario, pero tiene que saber por qué ha llegado hasta ahí. Tiene que saberlo. Bueno, María, Ay, que es de una venga, isla vamos allá. Cuba, como yo de una isla de Cerdeña, pues te mando un abrazo de la isla de Cerdeña, en este caso ya no en la isla de Cuba, sino en la isla de Gran Canaria, en la que está viviendo ahora, Las Palmas. Bueno, seguimos con Marina. Vamos con Marina. ¿La tienes? ¿Sí? Ok, Sí, Marina nació en Barcelona el día 29. 29/1 del 72 a las 6:40 de la mañana. Sí, claro. Pues aquí la tengo. Eh, es Acuario como tú, ¿vale? Ujú. Y tiene el nodo norte al lado del Sol. Otra que quiere ser libre, porque tiene el nodo norte al lado del Sol. Yo quiero ser libre, que no me moleste. El nodo sur, el Leo, mira por dónde le pasa igual que al anterior consultante, que en otras vidas fue rica. Ay, Dios mío. Ahora, ella tiene muy claro que prefiere su realización, su libertad. Eh, también tiene una gran cruz cósmica, mira por dónde. Ay, Dios mío. Va a tener que ser amiga de la mujer esta de Cuba. A ver en qué, yo iba a decir en qué hoguera no hemos conocido, va a tener que decir. Vaya. Bueno, a veces hay que huir de ser familia, madre, hija y hijos para ser libre, ¿vale? En este caso, ¿bien? Y de familia política, a veces hay que salir corriendo de lo que es la suegra, bueno, la gente. ¿Por qué? Porque de todas maneras, cada vez que va a tener pareja se encuentra que tiene que resolver un sistema familiar, si no de ella, del otro, bueno, pues ya está. Entonces, ella tiene que buscar su crecimiento personal, en donde ella está ahora mismo, porque Plutón por allí pasando va a tener una transformación bastante fuerte en ella misma. Está pasando por un proceso de individualización, de estar, de ser ella, lo tiene muy claro. Y bueno, tiene una gran cruz cósmica, le encantan los problemas. Bueno, los resuelve. Los problemas de convivencia, de pensamientos, de creencias, de que si tú dices si yo creo, si dices tú que digo yo, eso pues siempre los ha tenido. Entonces ella se tiene que comprender a sí misma, que con eso ya tiene el cielo ganado, ¿eh? Y la tierra. Comprendiéndose a sí misma, Mercurio al lado del nodo norte, que es la liberación, el nodo. Luego también viajera, pues mira, no todo el mundo en estos tiempos puede dedicarse a viajar, pero con Júpiter a 28 grados, muy cerca del ascendente, pues le viene muy bien viajar, ¿eh? Porque le abre la mente, otros idiomas, otros países, otros sitios. Claro, eh, Urano, Plutón en Libra, en retroceso opuesto a Marte, pues no la escuchan. O no se siente escuchada cuando va a hablar, no la escuchan, o cuando le hablan a ella, ella tampoco entiende, no escucha. Hay un problema de entendimiento, ¿vale? Y al final, las personas, el problema que ella tiene con la comunicación es si se han entendido, si se han escuchado, si tú me crees a mí, si más libre que soy yo, que si serás libre tú, que tú sabes lo que te estoy pidiendo. Y esto es de otra vida, ¿bien? Estos son malentendidos de otra vida. Al final, ella tiene que entenderse a sí misma. Y con eso ya lo tiene todo, ya no hay más dificultad, ya no hay dificultad. Claro,
poder entender si creer también en las amistades. Uy, el problema de la comunicación es una cosa que ya se siente como sola, ¿no? Ni me entiende, ni yo entiendo, y tengo que, pues, el camino de en medio, entenderse a sí misma, crear mucha, como vamos a decir, transformación de ella misma en libertad, un camino muy personal de quién soy yo, eso no es egoísta, y a veces que cuando eso no lo consigue, como que nadie la entiende, porque se tiene que entender ella. Y a veces le es bueno viajar y estar en otro sitio, otros países y otros idiomas. Total, allí nadie se entera porque están en otro idioma y se siente más comprendida incluso, porque se le expande la mente. Y eso tal cual lo estoy diciendo. Bueno, Bueno, es que venir aquí no es fácil, ¿eh? claro, ¿Quién iba a totalmente. decir? Ya no venimos más, ¿eh? Seguimos con la siguiente, Sí, sí, que no tiene nombre, en verdad, no sabemos cómo se llama. Eh, Ahí hay un correo que es de mi familia, pero no es el nombre de la persona, yo no sé quién es, sinceramente. Nació el 22/11 del 58 a bien. las 9:45 aquí en Cagliari, pero no sabemos, no sé quién es. Bueno, yo le tengo puesto Florentina Aliarte, no sé Claro, cuánto, 9. ese es el correo de mi mamá, pero no es mi mamá ni mi papá. Nada, nada. Ale, otra cruz cósmica, Uh, otra cruz cósmica, vaya tela. Bueno, esto es cuánto trabajo personal tiene una cruz cósmica. Bueno, pues el ascendente está en Capricornio a 0 grado, que eso no siempre es fácil, ¿no? No siempre. Porque, bueno, pues vamos a decir que está empezando a conocer el signo, ¿no? Y luego muy cerca Saturno, que es el regente de Capricornio, pero tiene que conocer la libertad también, porque Saturno conjunto a Mercurio en Sagitario, detrás en la casa 12, pues tiene que aprender de la ley de causa y efecto en libertad. Es decir, que yo sea libre mientras la ley de causa y efecto Capricornio, que es el signo cardinal de la ley de causa y efecto. Bien. Claro, al tener un stellium, más o menos un stellium entre Sagitario y Escorpio, entre la casa 11 tiene el Sol allí, a 29, que últimamente, bueno, pues ha tenido muchos cambios, todavía está ahí con unos cambios, con mucha cosa, con las amistades, haciendo muchos cambios con las relaciones, las emociones, sobre todo la vida sentimental, la amistad, ahora sí, ahora no, es como ahora sí, ahora no. Ay, y ahora sí y ahora no. Y así ha estado este año, pero ya se va a definir a nivel afectivo, a nivel creencias, qué es el amor, qué es la amistad. Entonces, bien, es una persona muy profunda porque está en el último grado de Escorpio y tiene la gran cruz del misionero, que la verdad eh, es como la libertad, la acción y quedarse o no atrapado en cosas del corazón. Como crisis de libertad, ahora sí, ahora no, el corazón, que se le está moviendo la cruz cósmica ahora por ahí, ¿eh? Y eh, se trabaja mucho los sentimientos, el apego y el desapego, qué está bien, qué está mal, cuáles son afectos del corazón y hasta dónde me arriesgo. Siempre como muy combatiente con todas las relaciones, las amistades, el amor, como siempre ha sido una cosa que es su tema, el tema que viene a vivir, es su tema. Lo quiere como
ya dejar más tranquilo, que lo va a dejar más tranquilo, pero este año. Y pues tiene mucho conocimiento de psicología, de cosas espirituales, le encanta la vida esa esotérica. De hecho, se tiene que dedicar o a psicología o a cosas de comportamiento, psicología o algo así, hacia afuera, hacia el mundo. Y hay veces que tiene que emplearlo con personas inmaduras, con niños, con hijos, ya sea hijos propios como hijos de otro, pero como que hay ahí una lucha de afectos, de ahora sí, ahora no, porque su tema en realidad es del corazón y emocional, es muy profunda la persona. Y como tiene una gran cruz cósmica, pues a veces se le acentúa mucho ese tipo de problemas emocionales. ¿Mm? De apego y desapego. Claro, ella viene a trabajar con los demás, mucho con conducir a los demás, la psicología, el acompañamiento y como no siempre ha recibido lo que ella da, como que ella da y no, como que no lo ha recibido o se ha sentido sola o abandonada o tiene un problema con la inmadurez emocional de la familia o la distancia con los hermanos o la madre. Entonces, pero ese problema lo tiene que suplir acompañando a los demás, pero hay veces que acompaña a personas que le provocan problemas emocionales, vaya, y tiene una cruz cósmica, ¿eh? Y claro, pero ella quiere hacerlo superior a lo que le pasó con la familia, con los hermanos, con la madre, con el tema de eh, como que quiero ser mejor o no quiero ser como mi familia o mi madre, o a mí no me van, que no quiere abandonar ni que la abandonen ni nada, que tiene mucho con el tema sentimental y lo va a resolver en este año 2026 al 27, con paciencia, con la santísima paciencia de la Santísima Trinidad, ¿eh? Porque es que está resolviendo su tema preferido, ¿vale? Su tema preferido es, además le toca las raíces, la familia, le toca un punto ahí que no quiere que se le vaya para los hijos, para las amistades y que le toca su punto preferido, donde ella se, como se inmola, ¿no? Tiene ahí eso. Pero bueno, es una época muy emocionante de su vida y va a producirse cambios, ¿eh? Justamente, es que se van a producir cambios muy pronto, de abril en adelante. Así que no pelee demasiado, ¿eh? Que sea lo que Dios quiera porque no va a depender de ella, sino del resultado, ¿vale? Vale, Sí, es que cuando se mueve una cruz cósmica no es cosa chica, ¿no? pasamos a la siguiente, Sí, que también es de Cerdeña. Se llama Claudia Melis. Nació el sí. 21/2 del 85 a las 12:12 de la noche. Y yo creo que no la conozco a esta chica. El 21 de febrero del 85, Sí, ¿vale? Vale, bien. Pues te voy a decir que tiene otra cruz cósmica, ay, Dios mío, de verdad. también. Otra vez, la cruz cósmica. Bueno, pues nada, felicidades. El ascendente en Escorpio, ¿vale? Vale. Pero el nodo sur en Escorpio, con Saturno allí al lado. Pues le vamos a tener que dar un mantra, que la culpa no la tiene ella. Mm. Entonces, como ella no tiene culpa,
pues puede dirigirse el nodo norte a casa 7, a comprometerse, a, a amarse a sí misma a través de otro ser y a no tener miedo, a que no tener culpa. En este caso se tiene que comprometer, ¿vale? El nodo norte está en el compromiso en Tauro, compromiso estable y seguir luchando por eso. Pero para eso tiene que tener una fuerte personalidad. Marte y Venus están en Aries. Y Venus el regente del nodo norte. Y la casa 5 es el comienzo de los afectos, de la vida emocional. Pues se tiene que querer mucho a sí misma para amar, porque en caso de no tener autoestima, ella misma usa el autosabotaje de la vida sentimental. En este caso es ella, ¿vale? Y con una cruz cósmica que lo tiene que vencer. Ella es Piscis. Y aprovechando de que es Piscis, con Mercurio allí y la Luna, ahora que vienen los eclipses Piscis Virgo, pues vamos a decirle que se sane. Que sane sus relaciones básicas con ella misma y familiares. Y sobre todo con ella misma. Porque si no, no se compromete. Lo deja todo en la fase del enamoramiento, miento. Pero claro, no se ama, se tiene que amar más. Cada alma es un mundo, ¿eh? Cada alma es un mundo. Tiene que hacerlo. Y luego, en la casa 2, pues tiene a Urano. Ella puede amar sin perder los valores, puede sentirse libre en el desarrollo de la personalidad. Y tienes que tener unos valores espirituales sólidos, que es Neptuno a 3 grados de Capricornio casado. Aunque le gusta la vida espiritual y se puede dedicar a eso, también tiene madera de psicóloga, porque ella quiere buscar por qué profundo me pasa esto a mí, que no está el castigo si habré hecho yo, qué es lo que he hecho mal, esto, que ya no se pregunte más todo lo que hace mal, porque es que ella viene perseguida de otras vidas estigmatizadas. Por persecución, sí, por persecución de tortura extrema hasta morir por sus perseguidores. Y eso la hace desconfiar del compromiso con los demás. Y tiene que romper el cerco. Y tiene que amarse mucho para poder amar y ser libre a la vez. Ella tiene madera de psicóloga y de aprender cosas muy profundas, porque si no, se inmola, se inmola. Ella misma consigo misma. Es muy sensible porque tiene un estelium en Piscis, tiene la luna también en Piscis, que eso es como Bob Esponja, absorbe así todas las emociones. Se regenera a sí misma estando sola, así tal cual, se regenera a sí misma estando sola, porque es como su pequeña defensa, ¿no? Nada, tiene una vida íntima muy, muy interior, muy consigo, pero que aproveche los eclipses que vienen para quitarse todo esto, para que se le ponga el derecho, ¿vale? Se lo tiene que quitar porque lo tiene que reconocer. Me pasa esto, me siento así, quiero superarlo, quiero ser yo, es decir, lo tiene que reconocer. Si tú no lo reconoces, no va a venir un inquisidor a reconocerte, lo tienes que reconocer tú. No tiene más problema que volver a empezar y amar y levantarse del castigo de otra vida. Y la última frase Pues, le vale. pues tiene que reconocerlo para amar y tiene que quitarse el castigo. Pero mira, le va a encantar ser psicóloga o se quiere buscar todo tipo de problemas mentales, emocionales. Que eso, mira, es una tontería, porque lo que pasó, pasó en otra vida y en esta lo que tiene que hacer es vivir lo contrario. Entonces, ¿para qué tanta cosa? Entonces ya debe de hacerlo. ¿Mm?
que aproveche los eclipses y Vale. aquellas pistas. Claudia, un saludo. Seguimos con Encarnación. Encarnación Luna Ruiz o Sí, algo así. sí. 23, 12, Entonces, 81, las sí, 11:30 de la noche sí, en Jaén, vale. España. Linares, sí, vale, vale. Bueno, aquí tenemos a un Sol en Capricornio, a 2 grados de Capricornio, pero hay muchos planetas en Sagitario, un estelium. Mm. Claro, aquí va a aparecer que es la rara de su casa. Sí, es la rara. Sí, lo es. Es una persona. eh, eh, lo que pasa, como es Capricornio, el Capricornio se toca así, dice: esto es real lo que me está pasando. Pero sí, tiene clarividencia, está heredada por el padre y también por la madre, pero como tiene miedo a ver cosas, ¿no? Tiene miedo, pero tiene un material psíquico espiritual importante heredado por el padre y por la madre. Pero no puede estar tan nerviosísima. Es que emocionalmente, Urano al lado de la Luna, madre mía, y luego Neptuno al lado del Sol y la Lili por ahí pasando, que es la sombra de la Luna. Yo creo que en otras vidas y en esta también, en la familia, habrá tenido experiencias psíquicas. Ella quizás cree que le han hecho algo o que la envidia a la gente, lo que sea, pero pues tiene que hacer un giro en eso y quitarse ya de tanto nerviosismo que no la dejan ni de dormir, ni de pensar, ni de, bueno, tiene ahí mucho tema de nervio en ese aspecto. Eh, que se calme, que va a tener de abril en adelante, cuando Urano ingrese a Géminis, un cambio en la mentalidad, los pensamientos y en las emociones. Que sí, que ahora tiene una vida emocional, mental muy activada, que está cambiando mental y emocionalmente mucho. Por eso está ella como muy alterada, muy nerviosa. El ascendente en Virgo, con todo lo que los eclipses estos Piscis Virgo, pues lo va a poder sanar, que aproveche para sanarse, para integrarse, para aceptarse, porque yo recomiendo terapias alternativas, ¿m? Que tiene que aceptar también una herencia genética espiritual que a veces pues se le abre y ella tiene que aceptar esas cosas que le pasan. Neptuno es un planeta espiritual al lado del Sol en Capricornio, casa 4, entonces percibe, ¿no? Y eso pues la hace ser más sensible. Bueno, tiene Saturno, Plutón, Júpiter en la casa 2. Ella viene con abundancia o por lo menos la abundancia la trae por herencia. Y, y se le va a abrir mucho el tema, vamos a decir, emocional, para bien. Yo creo que va a ser como que se va a armonizar con personas, con gente, con amistades, con afectos del corazón, con los demás. Va a haber ahí un triángulo de hablar, de sanación, de explicar las cosas, porque claro, ya, como que hay veces que las cosas le pasan pero no lo explica o no sabe ella que eso es muy íntimo, espiritual de ella, de herencia. Sí que es una cosa que trae también de otras vidas, esta herencia espiritual. Pero en esta vida, la vida le ha puesto para que, no que lo sane de manera brusca, sino poco a poco se vaya dando cuenta
va a tener apoyo de la familia, el nodo norte en cáncer, de amistades y de gente, amistades de familia de esas amistades, va a tener apoyo. Ella puede decirse que todo lo que le pasa, es que hay gente que a veces piensa, vamos a decir, las brujerías o las magias negras, y no es eso, son dones o cualidades que cuando tú no lo usas, pues te pones un poco inquieta al no usarlo, porque son muy del lado invisible, pero es una herencia, no está mal, lo que pasa es que tiene que aceptarlo, y lo va a aceptar, porque el nodo norte en cáncer es aceptar la herencia y la genética, ¿vale? Y sí, que también como está Piscis Virgo y ella tiene el ascendente en Piscis Virgo, vaya, en Virgo, pues que con estos eclipses que aproveche para sanar esto. Vale. Claro, es que eso está muy bien. Vamos con la siguiente. Virginia, ¿te puedes mover un poquito hacia tu, creo que es tu izquierda, ahí, sí, porque estás, Aquí sí, estás estaba medio sacada de... mejorándola. Sí, espérate, Ok, te voy a poner un poco. a Ahí. ver, ahora creo que sí, seguramente son dos hermanos, uno tras otro, Kerim y Omar. Vamos a empezar con Kerim y me llama mucho la atención porque son ambos de Cartagena y Cartagena es el origen de mi familia materna española. Qué casualidad. No sé no sé si los manda alguien que me conoce, pero o sea, me parece muy curioso que sean justo de Es ahí. curioso, sí, es curioso. Y son, creo que Se te son... mueve el ADN. ¿Perdón? Sí, que se te ha movido el ADN de allí. No sé, son muy chicos, creo que los manda... Ah, son los niños de la mujer de ahora, Encarnación. Es la Ah, mamá. mira, Sí, justamente. es la mamá. Y yo no creo conocerla en verdad, pero bueno, en fin. Sí, la mujer de antes es la mamá de esos dos niños, Kerim y Omar. Pues, pues mira lo que me estás diciendo. Aquí Kering tiene un stellium en Capricornio al lado del nodo sur igual que la madre. Espera, vamos a comprobar. Kerim, el primero, sería el más chiquito, ¿no? Y nació el 17/1/2019 a las 8:45 de la De tarde. enero. Y, perdón, dije diciembre. Sí, en enero, en Cartagena. Sí, ¿Sí? ¿Es él? sí, es él, es él. Bueno, Vale, aquí vale, hay vale. una cosa. Eh, el niño está el sol conjunto al nodo sur. Bueno, total, si la madre tiene autoestima, el niño también, porque ha venido a vivir, romper la soledad, tener autoestima para relacionarse en familia, aceptando lo que es la familia. Un segundo, Sí. me tengo que poner la batería del móvil, que si no se me queda sin nada. Un segundín. Vale, sí, vale. Aquí hay una cosa curiosa. Plutón, Mercurio, Saturno. Bueno, yo creo que se han conocido en otra vida con esta cosa genética de cualidades espirituales e intuitivas. Y no tienen que tener miedo. Este niño viene cargado de cosas como espirituales, psíquicas. Bueno, ha sido hasta perseguido por eso, pero viene de la herencia genética y lo vive como hijo, casa 5, sí. El ascendente está en Leo, lo va a vivir de manera más creativa, a 29 grados de Leo, por lo menos. Va a ser como ese punto creativo, pero su familia le va a ayudar, menos mal que en este caso, con el nodo norte en cáncer, la familia colabora y ayuda, la madre también, ¿eh? Por eso no tienen que tener miedo de su espiritualidad, es que cada ser es un mundo. Hay que ver. No pueden tener miedo, porque si no,
lo viven en negativo, se ponen nerviosos, se ponen nerviosos por exceso de tanta información espiritual, ¿vale? Entonces se les recomienda que lo acepten, que lo vivan, que lo abran, ¿eh? Es que esto es así porque cuando se traen tanto equipaje, un stellium, igual que la madre, un stellium, una energía de otra vida tan fuerte que como tú no la reconozcas, te llega a molestar. ¿Bien? Y la luna en la casa 10, en Géminis, bueno, este niño es muy curioso, hay que responderle todas las preguntas. Porque la luna opuesto a Júpiter y a Venus en lo que es Sagitario, de la casa 4 a la casa 10, y cuadrando con Neptuno, va a preguntar desde muy pequeño que todo. Va a ser muy preguntón. Además, es un anciano, es como que es un alma muy vieja, es un anciano, es como pregunta de él porque sabe que trae mucho y quiere que le responda. Madre mía, es muy anciano, ¿eh? Puede tener crisis de lo anciano que es, de la cantidad de cosas que trae. Estos niños son muy preguntones. Uy, se ha ido. Te escucho. ¡Se ha ido! Vale, se ha ido la imagen. Dios, ¿qué hago? Bueno, yo te escucho. Vale, pues venga, pues con la escucha lo solucionamos. Sin embargo, se ha ido la imagen. Bien. Yo considero que la madre es la primera que tiene que abrir aquí el equipaje. Quizás le has dado al botón de la cámara y la apagaste. Ay, no me lo digas. Espérate, ¿esto cómo se hace? Dios mío. Bueno, no la apagaste porque yo te veo. No. ¿Tú me ves? ¡Ay, Sí, Dios! ¿Y me sigues viendo? sí. A ver, pues yo no. Entonces se me ve sin que yo me vea. ¡Ay, qué gracioso! Pues nada, no sé, esto es un evento. Ah, mira, ahora me estoy viendo yo. Ok, Qué cosas tiene, qué cosa más rara. Yo es que no soy de tecnología cero, ¿vale? Perdonadme. bueno, tranquila. Bueno, puede tener crisis de identidad. Es que más claro, este niño, Marte en Aries a 11 grados, crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Claro, es que tiene mucho material, es un ancianito. Es un ancianito. Si viene con un conocimiento espiritual y si la madre tiene miedo, pues con este hijo se le quita el miedo porque se lo va a preguntar todo. Vaya. Además son antiguos conocidos, la madre y él. Creo que ha sido el maestro de la madre, imagínate cómo está la cosa. Ok. Así, a simple vista, haciendo sinastría, digo, uy, le va a forzar a la madre a decirle, venga, por favor, no dijiste que me ibas a tener y que ibas a decir quién soy, pues venga, diciéndome que esta vez has sido tú la madre y antes fui yo el padre, que ha sido su padre. Wow, Es que hay veces que las almas se turnan y se acompañan. claro. Por eso le viene también a la madre el equipaje del padre y de la madre otra vez. Ay, Dios mío. Y eso la pone nerviosa. Y si no puede dormir por las noches porque la información le está saliendo ya y le va a salir y le va a salir. Esto es eso. Además, esto es como una constelación familiar astrológica. Qué fuerte. Vamos a ver el otro niño que se ha pedido, ya que se han pedido que la madre es la responsable de que le diga todo, que despierte ella primero. Claro, que es Omar, A ver, 24/12/2015, 8:50, Cartagena también. Omar. Diaquite, Uy, sí, el hermano. casi una cruz cósmica, casi. Una T de escuadra partida en dos, casi cruz cósmica, casi. Madre mía. Bueno, este niño se le va a mover mucho la información en los eclipses porque tiene el nodo norte en Virgo, el nodo sur en Piscis. Viene
viene perseguido otra vida por causas espirituales. Claro, es que cuando generalmente una familia tiene como le atraen seres que son similares a las raíces de los padres. Bueno, pues aquí este es como más sensible, de sensibilidad reactiva, ¿vale? Es muy creativo, el ascendente en Leo, el Sol también en Capricornio. No, esto hay que preguntar en qué hoguera nos hemos conocido, tienen que preguntarse todo. ¿En qué hoguera? ¿En qué hoguera? Porque aquí el Sol en Capricornio y Plutón y Mercurio al lado en Capricornio en la casa 6 de la salud total. Y la Luna en Géminis, es decir, los dos ven a la madre con la Luna en Géminis y son preguntones. ¡Ay, Dios mío! Esta madre, perdón por decir la verdad, pero estos niños necesitan las claves. Se conocen los tres de vidas pasadas. Y por causas también espirituales. Es que tienen que abrir la espiritualidad, porque si no, les crea problemas del sistema nervioso, de inquietud para dormir, de cosas espirituales, y no saben qué es. Y lo que les pasa es que tienen mucha información que no la usan, entonces no la reconocen, no saben lo que es, y eso es lo que les pasa. Eso es lo que les pasa. Y la Luna en Géminis es muy preguntona, es muy curiosa, muy curiosa. Las emociones no pueden estar en la cabeza, tiene que dar una razón de ser. Para que esté más tranquila la persona, necesita respuestas, porque es una luna muy inteligente allí. Si no te da, puedes decir, tengo problemas emocionales, mentales. No, no es eso. Es que se necesita saber, ¿vale? Es eso. Lo que les pasa es eso, en global, porque el nodo norte en casa 2, nodo sur en casa 8, las crisis son espirituales en Piscis, Neptuno allí. Bueno, que aprovechen estos eclipses para sacar toda esta información, para escucharlo y hacerse un trabajo interno de escuchar esto y de darle un motivo y una razón de ser. Porque además es que a la altura que tienen las cosas en Capricornio, los soles y las energías, desde Aries, Neptuno y Saturno, es que Neptuno y Saturno les va a hacer cuadrante, les va a hacer tener la necesidad de sacarlo, por eso están aquí, porque lo van a escuchar para sacarlo. No existe la casualidad. El universo les está ayudando. Pues los tres tienen en común las mismas cualidades y el mismo problema, que no es un problema, es lo que es. Curioso. ¿Hay otra persona más? Sí, Virginia, sí. Me doy cuenta de que siempre cometo, no sé, un error y te tengo que corregir el día. Eh, Me equivoqué, fue mi culpa, a un amigo querido. Te tengo que decir la fecha porque es de la lectura anterior, pero me equivoqué en el día y entonces, ¿Cómo desafortunadamente, se llama? se ¿Cómo se llama? se llama Federico y yo te había dicho el 1 de marzo, pero es que realmente el 1 de marzo es otro amigo. Federico nació el 3 de marzo. ¿Lo tienes ya guardado por ahí? Federico Fada. Correcto, 3 de marzo, 91 a las 6:50. Y yo te había dicho el 1, creo, ¿sí? Sí, 1 de marzo. Claro. Y es 3 de marzo. Y es 3 de marzo, sí. Vale, bien, lo vamos a poner. Le cambiaría el ascendente y cositas, ¿no? Le cambia, vamos a ver, porque si es la misma hora, quizás no. Le cambia poco el ascendente, pero sí le cambia los grados del sol. A ver, te lo digo.
Mira, te lo digo. Sí, A ver, 3 de marzo del 91, ¿no? sí. A las 6:45, ¿bien? 6, Vale, el ascendente, 6:50. Bueno, sí, 45. ¿Tenías bueno, 45? sí, 45, 5 minutos, 1 grado, lo que le cambia en el ascendente, 1 grado, Es mucho. 1 grado, 5 minutos, 1 grado, voy a tocarlo. Si es que no sé No si es demasiado, 50 o pero 45, Virginia, perdón. Pero en no te fin, acuerdas. no, no es que Yo, no. yo tengo 45, pero si quieres ponemos 50. Bueno, lo que importa creo que es Ponemos, el día que lo teníamos mal. sí, vale, mira, el ascendente. Bueno, aquí aparece casi una cruz cósmica, ¿bien? Y las 6 de la tarde, ¿no? Sí, Bien. El ascendente a 19 grados de Virgo, ¿vale? Y casi una cruz cósmica. Otro que le vamos a recetar, que ahora con los eclipses, porque tiene el ascendente en Virgo, pues entonces, claro, eh, tiene a Mercurio y al Sol como es Piscis, y con el ascendente en Virgo le va a hacer bastante efecto el eclipse. Además, se lo va a hacer más que con el día 1. En realidad le va a hacer un efecto que no va a olvidar en su vida, menos mal que lo hemos corregido, porque tiene un eco de resonancia de 18 años y va a tener un estelium entre la casa 6 de la salud y la casa 7. Es decir, que aproveche para comprometerse consigo mismo y sanarse físicamente. Es decir, todo lo que le moleste, que se quite las molestias, lo que piensa me duele aquí, me pasa allí. Bueno, el ascendente en Virgo de por sí es muy perfeccionista. Todo se lo pone encima y dice, tengo esto, porque es muy psicosomático, un poquito, suele ser un poquito hipocondríaco, ¿vale? Que se lo quite, que se lo quite, que no piense que lo tiene todo, ¿vale? Y además con estos eclipses lo que tiene es quitarse de todo lo que ha pensado de sí mismo, de que está mal, de que aquí, allí o allá. Que no lo magnifique, que lo que tiene que hacer es eliminarlo. Bien, vale. Aquí ya la luna es otra, porque después de esos días ya la luna está en Libra. Ah, o Entonces sea la luna tiene que Libra. cambiándolo del 3 perdón, del 1 al 3 le ha cambiado la luna. Claro, la luna es el objeto más rápido. Ajá. Claro. Entonces ha cambiado, sí. Está a 19 grados, es decir, está ya a 19,5 grados y está opuesto a ver. Bueno, las confusiones emocionales o sentimentales que se las quite también, porque desde esta primavera en adelante, con Neptuno y Saturno y Venus, si él es capaz, y lo digo así, si él es capaz, porque le viene de otras vidas, nodo sur, no, nodo norte en Capricornio, perdón, nodo norte en Capricornio, nodo sur de Cáncer. Claro, le viene resolver problemas sentimentales para comprometerse de verdad, como si fuera un matrimonio o algo así, porque en esta vida mm, va a tener que tener hijos, aunque viene un poco, vamos a decir, queriendo no tener familia ni hijos otra vida, la verdad, porque ya tuvo ahí una historia, pero por algo o los acepta, los vuelve a tener, o se siente obligado, o tiene un hijo que resulta que es su padre de otras vidas y tiene que trabajarse, que es muy difícil, vaya, que manda más el niño que él, la verdad. El niño es más, todo lo que sea, la enseñanza,
también con hijos de otros, con hijos de otra vida que le vienen también. ¿Por qué? Porque le vienen para que él pueda acompañarlo, nodo norte, pero le va a resultar alma vieja y antigua. Y alguno, o si le cae un hijo, cosa que él no sé si va a querer tener familia, porque se dedica al cuidado de hijos o seres de otras familias también. Pero es que es complicado porque tiene el nodo sur en Cáncer con Júpiter allí en retroceso y el nodo norte lo tiene bastante poblado con Urano, Neptuno, Saturno. Tiene que hacerse cargo de continuar como si fuera un cuidado de, de niños. Entonces, va a encontrar el compromiso y el amor. Lo que pasa que tiene una gran cruz cósmica casi, encima tiene los eclipses y él es muy tiquismiquis, ¿vale? Muy exigente. Pero igualmente, el destino es destino. El destino es destino. Y aunque diga que no, sí se va a ver en una relación donde se va a mirar, se va a ver por destino con esa relación. Se va a ver en compromiso. Así que lo que le haya pasado antes, yo nada más que digo que observe el pedazo de cambio que le viene en estos eclipses. Que le viene un pedazo de cambio en ese aspecto que estoy diciendo. Simone, ¿no será que le vamos a complicar más la vida a tu amigo? Ay, no sé, él ahora recuerdo que me preguntó algo acerca de esa confusión ahí que tiene con la familia, con el no ser Sí, visto, el no ser apreciado o algo por el estilo. Tú le dijiste algo, claro, sí. en la lectura anterior, pero estaba mal el día. No sé si le quieres decir algo con respecto a esto de la familia en Es este que tipo. claro, como el regente es la luna y la luna ha cambiado, pues va a tener que hacer el acompañamiento, aunque no sea todo lo bien aceptado, querido o ingratamente otras vidas, que por eso él, esto, entre él y yo, por eso no quería volver al tema de la familia, pero va a volver al tema de la familia, sobre todo por un compromiso sentimental. Bueno, la vida es así. Vamos a dejar que los eclipses hagan lo que tienen que hacer, ¿eh? Que le va a caer un pedazo de eclipse tremendo. Es verdad que no veas tú, porque con la familia, las desherencias, las firmas, los legados, las cuestiones de cosas, ha habido mucha pelea por falta de valoración y cosas económicas, pero no me quiero meter en eso, porque ese asunto viene de vidas pasadas. Y él ahora se tiene que comprometer, pero desde el lado sentimental, ¿vale? Con Vale. otra persona, no con la familia de origen. Ok. Y Virginia, en el caso de que la hora de nacimiento, porque también había un tema ahí, fuese las 6:40 y no 50, todo lo que le has dicho cambiaría mucho. No, no, porque serían un grado es un minuto, sería o 18 grados el ascendente, o si es hacia adelante serían 20 grados, ¿vale? Mira, 5 minutos en el tiempo de la Tierra, en el real tiempo del universo, equivale a un grado. 5 Eh, minutos de la Tierra se mueve un grado las estrellas, ¿vale? Serían 10 minutos de diferencia con respecto a la hora. No, no, 10 No, minutos no. no, me refiero, Vamos a ver. en lugar de seis Ah, cincuenta vale, vale. puede que la hora de nacimiento sea las 6:40, quizás sea las 6:40. Pues Y, a las 6:40 le quitamos un grado y son 18 grados en vez de 19. o sea, Porque yo he puesto, claro, yo he puesto 6:45. le pusiste como entre medio, entre Sí. 40 y 50. Ajá, Bien. Entonces, vamos a decir que está en un punto medio, ¿vale? Está en un vale, punto vale. medio donde es más probable
que sea así. Bueno, ¿esto qué significa? Los grados del ascendente significa que cuando un planeta le va a pasar a ese grado, le pasa exacto. En caso de no ser esos minutos lo exacto, le puede pasar un año antes o un año después. Pero en este caso, como no estamos calculando planetas en tránsito sobre el punto ascendente, lo que sí estamos calculando que el eclipse, sobre todo el último, el del día 3, que él nace el 3, la luna está a los mismos grados en oposición al sol. Entonces la luna es el regente de lo que hemos dicho antes de la familia. Encima la luna la tiene en Libra 19 grados. ¿Y qué pasa? Pues que se le mueve el tema de familia, ya sabe lo que le pasa con la familia anterior y de vidas pasadas, que es la misma, pero sale apedreado siempre, pero le toca un nuevo libro de familia sentimental. Bueno, Vaya. en fin, Así que no le podemos decir, mira, no te cases ni te embarques. no le podemos Nosotros de broma decimos, si es martes, ni te cases, ni te embarques, ni vaya a ver a tu novio porque está a punto de despacharte. Pero no vamos a decirle eso, vamos a decirle que siga su vida, que le va a venir un amor auténtico, verdadero, pero mucho, que se va a quedar totalmente pillado. Y si lo hace correcto, puede mejorar lo que le ha pasado con su familia de sangre. Vale. Bueno, pues le puede caer un hijo muy anciano interiormente que diga, esta vez soy yo el hijo, pero yo antes he sido tu padre. Otro. Ay, Dios mío. Y con su papá, el de ahora? Su papá. Es que, bueno, ha habido ahí mucho problema, pero él tiene que luchar por lo del padre y copiar la parte buena para luego, cuando va a ser padre. Ajá. Sí, 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 sí. Por ahí va. Para ser mejor padre, copiar lo bueno de su Bueno, padre. para ser mejor padre, porque le va a caer un hijo que ha sido el padre también en otras vidas. Esto está mejorando mucho el tema de la familia y el tema del padre. Lo va a mejorar él. Vaya, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, pues dile que mira, que esa es la parte buena, que por ahí va a mejorarlo todo y que tiene un compromiso que se va a quedar, bueno, va a decir que el amor de su vida, que no se lo quite nadie eso. Bueno, ok, ya tú sabes. Sí, sí. Virginia, hemos llegado hasta el final, al final de las lecturas de hoy. Así que muchas gracias y nos vemos en febrero. Ya nos dirás algo sobre No, los eclipses. claro, y os diré lo de los eclipses porque estos eclipses no los pillamos más en 100 años, bueno, ni en muchos años, más de 100 años. Es que no los pillamos más. Es muy difícil volver a pillar eso en casi 200 años o más. El Ok. tipo de eclipse que vamos a tener. Lo vas a compartir en la próxima de febrero. Sí, lo voy a compartir porque la verdad es que queremos salir vivos de estos eclipses, queremos salir en pie. Bueno, Bueno, muy bien. Gracias, Virginia. un Hasta abrazo pronto. del alma. Un abrazo del Hasta alma. pronto. Chao, Un chao. abrazo. Chao.